generación que se encuentra, muchas se encuentra durmiendo, otra se encuentra muerto espiritualmente. Pero Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivo. Y hoy quisiera compartir la palabra de Dios que estaremos compartiendo. Se encuentra en Jueces, capítulo 2, verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ella otra generación que no conocía a Jehová, ni las obras que él había hecho por Israel. Hoy por hoy, nosotros, la humanidad se encuentra sucumbida como aquella generación que perdió el norte. Hoy es doloroso y es lamentable ver cómo hay predicadores que solamente tienen un mensaje que va solamente basado al egocentrismo, solamente va basado al crecimiento personalizado en los seres humanos. Cuando realmente Pablo lo plantea a los Gálatas, le dice: yo estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado. No que haya otro evangelio, sino que algunos perturban a aquellos que andan correctamente. La iglesia del siglo XXI, parte de ella ha perdido el norte. Hoy en día hay una gran parte dentro del pueblo de Dios que su fe solamente está fundamentada en las cosas terrenales. Y es lamentable ver cómo predicadores que parece que ellos andan con los mismos demonios, porque donde quiera que lo invitan, ellos empiezan a profetizarle a la gente y usted ve ese espectáculo, ese show, y usted ve los mismos demonios. Ellos llevan los mismos demonios donde quiera que llegan, pero esos son los que realmente son aceptables y son populares. Esos son aquellos que se prestan para entretener al pueblo, Son payasos que realmente el diablo lo ha infiltrado dentro del pueblo de Dios para traer allí un deterioro dentro de lo que es lo eclesiástico. Y hay una generación aquí que usted y yo lo acabamos de leer, que se encuentra en Jueces capítulo 2, verso 10. Dice que después de la muerte de Josué, hubo una generación que no conocía a Dios. Se levantó una generación que no conocía a Dios. Es cierto que hoy se repite la misma historia. Hay una generación que no conoce a Dios, que canta y que se ha autodominado predicadores, maestros, conferencistas, pero realmente apóstoles, pastores, realmente no lo son. No lo son. ¿Por qué? Porque hay una generación que realmente ha sido engendrada, que no conoce a Dios. La Biblia dice que cuando Josué muere, se levanta una generación que no conocía a Dios. Lo acabamos de leer aquí, en el capítulo 2 de Jueces, verso 10. Dice la palabra de Dios, para aquellos que realmente cuestionan lo incuestionable. Acompáñeme en el libro de Jueces, capítulo 2, verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni las obras que él había hecho por Israel. En Egipto hubo una generación que realmente desconocía lo que Dios había hecho a través de Moisés. Y luego Josué le da continuidad al propósito de Dios en la vida de aquella generación. Estamos hablando de una generación que se encuentra sucumbida bajo un sistema
que realmente oprime, opaca y persigue todo lo que realmente trae liberación en la mente y el corazón del pueblo de Dios. Similar a lo que hoy en día a nivel global nosotros estamos viviendo. Hay una persecución, no solamente con el pueblo de Dios, sino con todos los ciudadanos a nivel global. ¿Por qué? Porque es parte del ensayo que realmente el anticristo quiere implementar. Y la iglesia, mientras que la iglesia se sienta así, se sienta divorciada de lo que realmente está sucediendo, Dios de igual manera tiene que levantar un líder que piense diferente, un líder que no le temas a aquel sistema faraónico que lo que hace es coartar la libertad del evangelio en una nación. De tal manera que la Biblia dice que Dios levanta a Moisés. Y Moisés, la tarea de Moisés no era solamente sacar al pueblo de Israel que estaba bajo ese sistema opresor de Faraón. Faraón es todo lo que realmente pretende reemplazar lo que es de Dios. Y dice la Biblia que Moisés tiene que hablarle a Faraón. Faraón se llegó a creer un dios en la tierra. Hoy por hoy los políticos se creen los dioses en la tierra. Y de hecho hay personas que le han dado calificativos así y tal cual. Pero la Biblia dice que todo tenía un cumplimiento, porque había una promesa de Dios de que Dios levantaría un liderazgo que iba a ser un transgresor de aquel sistema, que iba a producir un cambio, una transformación, que iba a traer liberación en medio de su pueblo. Hoy por hoy necesitamos a hombres y mujeres que estén dispuestos así como lo hizo Moisés. Moisés tiene que renunciar. Moisés tiene que desligarse de aquel sistema que realmente él formaba parte de lo mismo. Formaba parte de lo mismo como hoy en día. Por eso hay muchos hijos de Dios que así como Moisés se encuentran allí enlazados con aquel sistema opresor. Que lo que realmente, porque todo lo que realmente puede tentar con el sistema, lo que hacen es que ellos tratan de comprarlo y sobornarlo y que formen parte de lo mismo para que no haya ninguna amenaza contra aquel sistema. La gente hoy en día no encuentra nada que hacer. De tal manera que cuando Dios saca a la nación de Israel de mano de los faraones, de Faraón, su corazón se endureció. Hay gente que realmente piensan que los políticos están arrepentidos porque ellos de tiempo en tiempo piden la oración a los evangélicos, pero le dan la gloria al diablo. Sí, le dan la gloria al diablo. Una de las cosas que realmente está produciendo un caos y un deterioro es porque ellos se han prestado para ser los propulsores que aprueban leyes con el propósito de destruir aquellos principios y valores que rigen toda una sociedad, el cual produce un beneficio colectivamente dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos le sacan provecho a todo ese deterioro. De tal manera que Faraón, lo primero que hizo fue Faraón oprimir al pueblo y malograrlo aquí en su forma de pensar. Su forma de pensar. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios se llegaron a acostumbrar, porque el ser humano se acostumbra al sistema. Todavía hay gente que andan con la mascarilla. Todavía hay gente que se están vacunando. Todavía hay gente que tiene la mente entenebrecida, que no oye ni entiende. Es doloroso, es triste lo que voy a decir, pero ¿cómo es posible que una gente que tenga 20 y 30 años en el evangelio de Jesucristo todavía esté
supuestamente en preparación. Oiga, si usted no se ha preparado en 30 años que usted lleva estudiando la palabra de Dios, ya usted no va a crecer más de ahí. Lo que pasa es que nos hemos hecho, ¿sabes qué? Nos hemos hecho nosotros, porque eso es lo que hace. Eso es lo que hace este sistema, que quiere malograr. Sí, quiere malograr porque nadie quiere, todo el mundo quiere ser cacique, nadie quiere ser indio. Todo el mundo quiere dirigir. Entonces, de tal manera que hubo una generación que no conocía a Dios, ni conocía las señales que Dios había hecho a beneficio de su pueblo. ¿Cuáles fueron esas señales? Bueno, hubo un sistema que se levantó opresor que quería adueñarse de lo que era de Dios, de lo que era de Dios. Y Dios no dejará nada de lo que a Él le pertenece. De hecho, la Biblia dice que ninguno de los que están en la agenda del Señor se perderá, a menos que no sea aquellos que son de perdiciones. Entonces, hay cosas que realmente no se van a salvar, porque han sido destinadas para perdición. Pero todo aquello que realmente proviene de Dios, vuelve a Dios. Jesús dijo: yo no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Mientras que yo estaba en el mundo, yo lo guardaba y lo protegía en tu nombre. Ahora yo voy a ti, Padre bueno. Y la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos. La gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos. ¿Cuál gloria es esa? La gloria de Dios, no la gloria de los hombres, ni la gloria de este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo tiene gloria y tiene gloria y tiene reino. Por eso hay personas que promueven, dicen, esto es algo de reino. ¿Pero qué tipo de reino? Porque Jesús dijo que mi reino no es de este mundo. Es escandaloso cómo los hijos de Dios hoy en día le han lavado el cerebro. Porque todo el mundo quiere ser regidor y diputado. Imbécil. No sea tan tarado. El gobierno actual sabe que tú lo más que vas a sacar son 100 o 150 votos. Pero eso le suma a este gobierno actual que realmente es enemigo del pueblo de Dios. No, que ahora él está pidiendo la oración, ahora se está acercando a nosotros, claro, porque él sabe que nosotros no somos minoría, nosotros somos mayoría. Pero las estadísticas dicen que nosotros somos minoría. No, el evangelio ha crecido como nunca antes. Todo el mundo, en toda la familia, usted ve que aparecen quizá 2 o 3 que pertenecen a una cesta religiosa, pero la mayor parte son todos evangélicos. Y aún aquellos que forman parte de diferentes religiones entienden que solamente Jesucristo es el único que tiene el poder para regenerar la mente y el corazón y la vida del ser humano. Todo el mundo lo sabe, que solamente Cristo es el único que restaura, que cambia, que transforma, que sana y que liberta. Por lo tanto, el evangelio tiene que ser respetado de tal manera que todo el mundo puede hacer cualquier cosa. El mormón puede hacer cualquier cosa. El testigo de Jehová puede hacer cualquier cosa. ¿Verdad que sí? El musulmán puede hacer cualquier cosa. Puede vivir una vida ajena a la voluntad de Dios. Pero el evangélico hace algo y de una vez es cuestionado. ¿Por qué? Porque nosotros somos carta leída. Por lo tanto, hay una generación que desconoce quién es Dios. Hoy por hoy tenemos una generación que canta y que predica, pero no conoce al Dios de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque el que conoce a Dios no busca los beneficios propios, más bien busca el beneficio de los demás sin esperar nada a cambio. El que conoce a Dios no busca su propia gloria, busca la gloria de Dios, la gloria de Dios. Porque hay gente que dice, la gloria de Dios, mentira, tú la estás tomando para ti. Tú eres un mentiroso. Tú ves. La Biblia dice que el testimonio que yo doy acerca de mí mismo no es verdadero. Pero el testimonio que yo doy de aquel que me envió
es verdadero. Jesús vino a testificar de las obras que su Padre le había mandado hacer acá en la tierra. Y los apóstoles predicaban a Jesucristo y a este glorificado. Y la Biblia dice que todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles es que ellos, la Biblia dice que compartían el pan con sencillez de corazón y que tenían todo en común. Y que allí ellos no promovían ningún tipo de movimiento, allí ellos no promovían ninguna denominaciones, ningún concilio. ¿Por qué? Porque ellos predicaban a Jesucristo y a este glorificado, aquel que murió y resucitó de entre los muertos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero en el tiempo actual, las denominaciones y los concilios han crecido más que Cristo. Y por eso hay tanta diferencia dentro del cuerpo de Cristo, porque nosotros los hombres hemos dividido el cuerpo de Cristo, diciendo yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo. Otros dicen que son de diferentes denominaciones, de diferentes concilios, y por eso cada concilio, cada ministerio, cada iglesia, cada movimiento acá en la tierra que se dice ser, que es de Cristo, tiene diferentes doctrinas. Mas sin embargo, la iglesia temprana solamente tenía una sola doctrina, y era la doctrina de los apóstoles. Y la evidencia de aquellos que realmente han sido llamados por Dios es la evidencia, no es lo que nosotros podemos ver como éxito humano. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos el éxito de la iglesia temprana, era la persecución y los padecimientos por predicar a Cristo. Hoy en día la gente piensa que para que realmente podamos tener el calificativo de que realmente Dios está con nosotros es cuando todo sale bien. Por eso hay una generación que realmente ha sido fundamentada en filosofía hueca, en doctrina de hombre, en dogma de hombre. Por eso la gente apóstata de la fe así fácilmente. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente no se le habla del padecimiento de la cruz. Hay un evangelio sin cruz. Hay un evangelio light. Hoy por hoy hay gente que realmente han sido bautizados en agua, pero no en el Espíritu. ¿Sabe por qué? La Biblia dice: si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Pero hay una generación que no conocía a Dios. Pablo le dice a Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado. Amén, amén. No que haya otro evangelio, sino que algunos han venido a perturbar a aquellos que realmente andan correctamente en los caminos del Señor. Esa generación que acabamos de leer en Jueces capítulo 2, verso 10, la Biblia dice que no conocía a Dios. No conocía a Dios. Y como no conocía a Dios, entonces, ¿acaso se puede hablar de Dios sin conocerlo? Sí se puede. ¿Por qué? Porque este hombre llamado Nicodemo se le acerca a Jesús de noche y le dice: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro y sabemos que nadie hace estas señales que tú haces, estas manifestaciones, si Dios no está con él. Entonces él empieza a hacer alarde, empieza a halagar a Jesús, y Jesús va directamente, porque hoy en día la gente quiere que le disfracen las cosas. Hoy en día la gente quiere que le disfracen el pecado. Y Jesús le dice: de cierto te digo, que si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. No puede ver el reino de los cielos. Entonces Nicodemo dice: ¿y cómo yo ya, después de viejo, puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? ¿Cómo sería eso? Y Jesús le dice: ¿y tú no eres maestro de la ley? Es decir, que este hombre hablaba de cosas que realmente no conocía. Así
había una generación como pueblo de Dios, porque es la nación de Israel acá. La nación de Israel, después que Josué muere, que mueren los ancianos, y esa generación que logró sobrevivir, después de ella, se levantó otra generación que no conocía a Dios. ¿Por qué no conocía a Dios? Es decir, que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Así hoy en día anda la gente como un barco sin timón, que no tiene un norte seguro. La gente piensa que la gente piensa que el evangelio es para que el Señor le resuelva todos sus antojos habido y por haber. La gente piensa porque se le vende un evangelio light. Hay una generación que aquí desconoce las señales y prodigios que Dios hizo a favor de su pueblo, pero también le arruinó el negocio a Faraón. De hecho, cuando a Jesús lo mataron, ¿sabe por qué a Jesús lo mataron? Porque es tiempo de despertar, hermano. Cada cuatro años se acercan estos hijos del diablo con un discurso patriota, con el propósito de entorpecer la población. De entorpecer la población. ¿Por qué? Porque para eso ellos lo hacen. Y ellos se tapan los unos a los otros porque es lo mismo, es el mismo bandidaje. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hablar de esto? Bueno, porque la nación de Israel también perdió el norte. ¿Por qué? Porque Faraón no todo el tiempo fue diablo. Faraón no todo el tiempo mostró la cara mala. ¿Por qué? Porque cuando la nación de Israel llega como extranjero a Egipto. Y allí Dios levanta a un hombre llamado José. José era un siervo de Dios, un hombre íntegro, un hombre que vivió solamente para servir delante de Dios y delante de los hombres. Un hombre íntegro. De tal manera que cuando este hombre muere, se perdió una gran cosa. ¿Por qué? Porque aquellos no tuvieron el carácter suficiente para mantener la misma línea. Si hoy nosotros estamos como estamos, es porque hombres sin carácter están allí representando supuestamente, entre comillas, la iglesia del Señor. Pero nada, son unos bandidos todos. Son unos bandidos. Son unas rameras que se corrompen con todos los presidentes que vienen a devorar nuestra nación. Pero la Biblia dice que todo eso cambió. Todo eso cambió. ¿Por qué? Porque allí Faraón entonces se sintió intimidado, porque cada vez que Dios trae un crecimiento masivo a nivel global, las tinieblas se intimidan. Las tinieblas se intimidan. Y la conclusión que ellos dijeron, ciertamente los hebreos se han venido multiplicando más que nosotros acá. Si nosotros permitimos que ellos se sigan multiplicando, entonces ellos vendrán a gobernarnos a nosotros. Como hoy en día, la nación vecina, los hermanos haitianos se están reproduciendo innumerablemente. El dominicano las mujeres dominicanas solamente paren uno o dos. ¿Por qué? Porque se le ha vendido un pensamiento de que a los hijos no se traen al mundo para que pasen trabajo, que usted tiene que tener todos los recursos para usted sacarlo hacia adelante. Yo te voy a decir algo, eso es mentira. Es una mentira que se ha hecho verdad. Y muchos lo han hecho ley. ¿Por qué? Porque yo vengo de una generación que mi papá no era académico. Mi papá no tenía ningún doctorado. Y levantó una familia de 8 hijos, más todos los ambulantes que andaban en el camino. Y lo hizo solamente con sus brazos. Ahora, usted me dirá, usted que se cree muy intelectual, muy inteliburro, usted dirá, bueno, pero no tuvo la suficiente preparación. ¿Preparación de qué? ¿Por qué? Porque la honestidad, el respeto
la seriedad, el buen nombre, no se obtiene a través de un título. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente de cuellito blanco son aquellos bandidos que realmente no caen presos. La justicia terrenal está podrida. Los jueces son todos unos corruptos, todos son unos corruptos. Los abogados, todos son unos corruptos, todos se corrompen, porque a ellos lo único que les interesa es la plata. Y ellos estudian, porque el diablo le ha vendido ese pensamiento. El arte de la mentira es cuando el que hace la mentira se la cree y piensa que es verdad. Ese es el arte de la mentira. Creer todas las mentiras. ¿Por qué? Porque una mentira trae otra mentira. Hay gente que vive en la mentira. Y de hecho la Biblia dice que por cuanto no creyeron a la verdad, Dios envió un espíritu de mentira, de error, para que no se arrepientan. Señores, hoy en día a nosotros nos está tocando vivir lo mismo. Hay un espíritu de mentira, de confusión. La gente ama la mentira. La gente ama el pecado. La gente aprueba a aquellos mentirosos. Personas que realmente todas las leyes que aprueban es para oprimir la población. Pero cada 4 años nos dan el picapollo, tú ves, nos dan un abrazo, nos dicen una mentira disfrazada. ¿Por qué? Porque se ha venido preparando eso. Se ha venido preparando mentalmente desde que se inventaron la novela y todas esas cosas. Eso es doctrinando a la población. Y por eso nosotros, así como la iglesia, necesita doctrinar la población. Y usted dirá, ¿cómo doctrinar a la población? Nosotros estamos llamados para doctrinar la iglesia. No, nosotros estamos para doctrinar la población. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es la palabra de Dios. Si usted sabía, la doctrina es este libro, que es la palabra de Dios. Sea todo hombre mentiroso, mas Dios sea veraz. Necesitamos doctrinar a la población. Nosotros somos los únicos que tenemos una palabra que cuando la leemos, el autor se hace presente. Porque esta palabra no está muerta. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivo. Cuando nosotros encontramos un oído que queda expuesta a la palabra de Dios, ella tiene el poder para producir el efecto por el cual Él la ha enviado. La palabra de Dios no retornan vacía. Ella produce el efecto. Y hoy más que nunca, la población necesita ser doctrinada. ¿Doctrinada por qué? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el consejo más seguro que tenemos en toda la tierra. ¿Por qué? Porque el consejo más seguro es el consejo del anciano. Pero hoy en día la juventud no quiere escuchar a los ancianos. No, porque ellos piensan que están obsoletos. Usted no sabe, no se imagina que antes de uno llegar a cierta edad tiene que pasar por muchas cosas y de hecho sobrevivir a tantas cosas. La Biblia dice que hubo una generación que desechó el consejo de Dios. Desechó el consejo de Dios porque cuando Dios saca al pueblo de Israel, que avergüenza a Faraón, porque Dios está levantando la voz en toda la tierra. Esa voz que solamente está comprometida de sacar de toda cautividad a una generación que se encuentra allí. Se encuentra vendada por aquellos que realmente han traído confusión dentro de la población. Los políticos todos son unos mentirosos. Son todos un hijo del diablo, porque la Biblia dice que Satanás es padre de mentira y en él no hay verdad. Y sé que a estos predicadores que hablan así la palabra sin filtro, esa palabra que realmente está comprometida con el cielo, no con los hombres. Sí, porque hoy en día hay muchos que realmente le han vendido el alma al diablo y por eso no pueden hablar así de esta manera. Pero Dios está levantando esa voz que le está diciendo a todo ese sistema faraónico que deje ir al pueblo de Dios para que adore a Dios en el desierto. ¿A dónde? En el desierto. Porque allí Dios quiere tratar con el corazón de su pueblo. Y el sistema faraónico
mantiene allí oprimido bajo ese entretenimiento. ¿Por qué? Porque hay tanto entretenimiento dentro del pueblo de Dios. Congreso van, congreso viene, encuentros, reencuentros por encuentros. Y la gente vuelve otra vez a los rudimentos pasados. La gente vuelve otra vez como el perro vuelve a su vómito. ¿Por qué? La Biblia dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esta generación que no conocía a Dios fue producto de aquellos que reemplazaron lo que funcionaban y ellos decidieron no dar lo que realmente Dios había dicho. Dios le dijo a su pueblo, después de haber tratado con ellos allí en el desierto, ustedes están a punto de entrar a la tierra prometida, donde allí fluye la leche, fluye la miel, donde se come el pan con abundancia y no con escasez. La nación de Israel, parece que el ser humano se le olvida de dónde Dios lo sacó. Parece que el ser humano se le olvida que sin Dios esto no funciona. Y Dios le dice, ustedes están a punto de entrar a la tierra prometida, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Pero hoy en día la gente anda buscando los beneficios de Dios, no al Dios que da los beneficios. Por eso tenemos una generación que se le enseña solamente a buscar los beneficios que están en las manos del Señor. Mas sin embargo, nosotros necesitamos ver el rostro de Dios. La Biblia dice que todo aquel que miró el rostro de Dios, su rostro fue resplandecido como el sol. Aleluya. Entonces, esta generación no enseñó la palabra, no aplicó lo que Dios mandó. Él le dijo, ustedes tienen que enseñarle a sus hijos de generación en generación. Y ustedes tienen que recitar la palabra antes de acostarse, al levantarse, al mediodía. Cuando vayan por el camino, ustedes tienen que recitarle la palabra de Dios. No sea que ellos se olviden y entonces ellos se aparten de mi camino. Tenemos una generación que desconoce lo que es la palabra de Dios. Y tenemos muchos cantantes que allí se creen pavos reales, que son neófitos envanecidos. Qué doloroso es tener aquellos neófitos envanecidos, orgullosos, intemperantes, ambiciosos, avaros. Y dicen que realmente ellos aman a Dios, pero realmente con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en todas sus obras. Tenemos cantantes hoy en día que para ellos poder adorar tienen que pagarle lo que ellos digan. Mas sin embargo, ¿por qué? Porque ellos dicen, no, este es mi don, este es mi talento. Los talentos y los dones nosotros debemos de entregárselo al Señor. Tenemos predicadores a nivel nacional e internacionales que para poder predicar tienen que llenarle la expectativa que ellos quieren en su agenda económica. Eso no es evangelio, nada. Es una basura. Pablo nunca lo hizo. Jesús nunca se prestó para eso. Elías tampoco. ¿Por qué? La Biblia dice que esta generación desconocía lo que era Dios. Ellos no conocían a Dios, ni conocían tampoco las cosas que Dios había hecho a través de su siervo Moisés a beneficio de su pueblo. Porque Dios siempre usa a hombres y mujeres para traer liberación en toda una nación. Usted decidirá a qué tipo pertenecer. Si usted decide pertenecer, pues hay personas que realmente me están viendo, me están escuchando, que forman parte de este organismo, de este sistema colapsado, faraónico, que pretende allí suscavar. La Biblia dice que Pilatos y Herodes y Roma, el gobierno de Roma, querían matar a Jesús. Y de hecho ellos mataron a Jesús, pero
la Biblia dice que cuando Jesús muere, que fue sepultado, Jesús resucitó de entre los muertos. Y muchos muertos que estaban a su alrededor recibieron los beneficios. Porque todo lo que está muerto, cuando se manifiesta la vida de Dios, cobra vida. Todo lo que está dormido es despertado en el nombre de Jesús. Porque ellos pensaban, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ellos dijeron, bueno, pues lo que tenemos que hacer es matar la verdad. Porque por la verdad murió Cristo. Pero hoy en día la gente no está dispuesto a eso. Y escuche bien, el que tenga oído para oír, que oiga. El que pierda su vida por causa del Señor la hallará. Pero el que se rehúse a perderla, la perderá. Y esta es la condenación, en que la verdad vino al mundo y los hombres amaron más la mentira que la verdad. Y esta es la condenación, en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Es tiempo de despertar. La Biblia dice que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, también muchos muertos resucitaron. Se creen, conforme a los estudiosos, que fueron más de 500 personas que habían muerto y fueron resucitados allí con la resurrección de Jesús, para testimonio a ellos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos querían negar que Jesús se había levantado de entre los muertos, tal y cual como él lo había dicho. Ellos pensaron que Jesús era un ser humano más común. Ellos pensaban que Jesús era un portador de aquella verdad que anunciaba la verdad. Mas sin embargo, la verdad siempre triunfará. Sea todo hombre mentiroso, mas Dios se verá. La verdad triunfará, aunque muchos han tratado de ocultarla. Todo está saliendo a la luz. A nivel global hay un juicio político en todo el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque a nivel global hay muchos presidentes que realmente han sido puestos por la mano oscura. Hay presidentes en muchas naciones. Esta es una nación, la República Dominicana, que está siendo gobernada por aquellos que realmente están desligados de los beneficios de esta nación. Hace poco mataron al presidente de la República de Haití. ¿Por qué? Porque era patriota. Él tenía un espíritu de nacionalidad. Entonces, hoy en día se encuentra así Haití. Se encuentra, ¿por qué? Porque cuando la cabeza cae, entonces el cuerpo se desploma. De tal manera que, de igual modo, a lo que realmente hicieron en Ucrania, ellos han preparado ese tipo de guerra con el propósito de lucrarse de ella. Y en vez del presidente de los Estados Unidos ayudar a los Estados Unidos, está enviando ayuda a Ucrania. ¿Para qué? Para fortalecer la mano oscura allí, que está produciendo caos. ¿Sabe por qué? Porque se cree que el presidente de los Estados Unidos no es estadounidense, no es norteamericano. Se cree que quien está gobernando allí es Obama. Pero en el tiempo de Trump, los evangélicos hablaban más de Trump. Ahora lo está gobernando Satanás encarnado, porque Biden lo que es un impostor ahí. Pero no es Biden, porque Biden solamente es una careta. Quien está gobernando es Obama, y Obama no es norteamericano. Obama es africano. Quien está gobernando en Venezuela, Nicolás Maduro, no es venezolano, es colombiano. Y usted dirá, ¿por qué? Y quien no está gobernando en la República Dominicana tampoco es dominicano. Es, ese hombre árabe, libanés. Y el que está gobernando en Canadá tampoco es canadiense. Porque es una agenda diabólica, ese es el ensayo. Porque ellos quieren destruir todo lo que es nacionalidad.
¿Por qué? Porque quieren globalizar, quieren implementar un solo gobierno. Y la iglesia tiene que hablarlo esto. ¿Sabe por qué? Porque esto es parte de la profecía. La Biblia dice que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Nos están destruyendo los principios y valores. Nos están matando la población. Hubo un grupo de personas allí que se reunieron queriendo reducir la población a nivel global. Y todos estos gobiernos se prestaron para esa bajeza. Hoy en día, ¿qué respuesta le darán a aquellos que han perdido a sus padres, que han perdido a sus hijos? ¿Qué respuesta? Y que no era obligatorio esto. Y nos lo impusieron porque no era obligatorio, pero para yo poder entrar a un centro público tenía que enseñar el pase. Para yo buscar una remesa, para ir a comprar comida. Y se levantó una campaña del mismo infierno diciendo que todos aquellos que no se vacunaran eran personas que realmente eran rebeldes y que tentaban con la vida de la población de los demás. Cuando realmente hay personas que hasta el día de hoy no se atreven a pedir perdón. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que le vendieron el alma al diablo. Y esto hay que hablarlo porque la Biblia dice que Jesús vino para deshacer todas las obras del diablo. Y como el diablo vino para hurtar, matar y destruir, y esta agenda 2030 que la están implementando, no hay una ley que se apruebe aquí en la República Dominicana que sea para el beneficio, el crecimiento y el desarrollo de nuestra sociedad. Y la iglesia se siente indiferente. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros estamos sobornados hasta las orejas. Formamos parte de lo mismo, de la misma corrupción. Y la Biblia dice, escuche bien, que el juicio de Dios empezará primero por la casa. Hay juicio de Dios sobre nosotros, sus hijos. Y es tiempo de nosotros arrepentirnos y volvernos al Dios de los cielos y volver a la primera obra. La iglesia no puede hacerse indiferente. Y usted dirá, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, ¿qué es lo que le vamos a dejar a esta próxima generación? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Ustedes creen que con ese soborno de este gobierno actual y de todos los gobiernos que han pasado por aquí, ustedes creen que eso le garantiza la perseverancia de nuestra nación? No, todo esto quedará. Pero el legado que no pasa es cuando nosotros honramos a Dios de los cielos. Como dijo Mardoqueo, Esther estaba en el palacio allí. Esther se sentía segura. Entonces le dieron la noticia a Esther y le dijeron, tu padre, tu padrastro está allí y está diciendo cosas que realmente te pueden arruinar el negocio, Esther. Entonces cuando Esther le manda a buscar, Esther sabía lo que estaba pasando, porque cuando ella vio esa ropa, que ya no caigaba la ropa real, la ropa de lino fino, sino que este hombre rasgó su vestido, porque no es tiempo de celebración, iglesia, es tiempo de nosotros a humillarnos delante de la presencia del Señor, porque todas las naciones, todas, nos hemos corrompido, le hemos dado la espalda al Señor, le hemos dado el derecho legal a los demonios para que sean ellos quienes nos dirijan. Entonces, cuando Esther ve la ropa de silicio que lleva Mardoqueo, y Mardoqueo tiene un anuncio allí golpeante. ¿Por qué? Y Esther le dice, ¿qué te pasa? Y lo manda a buscar. Entonces Mardoqueo no quiso hablar con Esther, porque Esther sabía lo que estaba sucediendo. En la República Dominicana estamos viviendo una hecatombe. Esto está a punto de colapsar. Tenemos una situación allí en el país vecino y estamos desprotegidos, y muchos evangélicos están apoyando todo esto que realmente va a producir un caos, una gran desgracia. Nos hemos confabulado con las tinieblas. Entonces lo mismo le dice Mardoqueo a Esther. Dile a Esther que es tiempo de que ella se levante y interceda por su pueblo. Entonces Esther mandó al pueblo a orar y ella se fue a ejecutar. Se fue a ejecutar. No cuestione lo que realmente aquí se está hablando y en muchos lugares. Si usted no tiene los suficientes pantalones para decir la verdad, cállese y enmudece en el nombre de Jesús.
Es tiempo de nosotros traer el despertar en la conciencia y el corazón del ser humano. Nos estamos muriendo. Nos estamos muriendo. Y Dios no tiene problema con que aquellos ignorantes renieguen acerca de su existencia. Dios tiene problemas cuando nosotros, los hijos de Dios, nos corrompamos. Cuando nosotros sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo contrario. Y por eso muchos de nosotros no podemos hablar así de esta manera. ¿Sabe por qué? Porque formamos parte de lo mismo. Pero la iglesia siempre seguirá siendo la iglesia. Y esto no es para muchos. Hay un remanente fiel que el Señor ha hecho que quede por gracia. Que han sido escondidos en aquel lugar. Porque de tiempo en tiempo el pueblo se corrompe. Pero Dios levanta una voz. Entonces allí Mardoqueo le dice a Esther: levántate y date prisa, porque sabrá Dios si para este tiempo Dios te ha colocado ahí. Pero te voy a decir algo, Esther. Si tú no lo haces, de algún lado vendrá el Señor. Hay un movimiento de ángeles en toda la tierra. Y el espíritu de muerte se está moviendo. Se están manifestando muchos terremotos, huracanes. Y muchas cosas, muchas plagas se están soltando a nivel global. No te creas. No le creas esa mentira al diablo. Es tiempo de nosotros velar por nuestra nación. Es tiempo de nosotros expulsar a aquellos nuestros enemigos. La Biblia dice que Esther atendió con el llamado. Mardoqueo le dice: mira, Esther, por más linda que te vea, por más delicada que tú aparentas, date cuenta que por tus venas corren sangre judía. Por tus venas. Usted y yo fuimos creados no para comer gusanos en la tierra. Usted y yo fuimos creados para estar en las alturas. Usted y yo somos águilas. Deje de estarle mendigando a aquellos hijos del diablo y créale a Dios. Porque el que Dios llama, Dios respalda. El hombre se cansa, el hombre se fatiga, pero aquel que guarda a su pueblo no se vela, ni se fatiga, ni se cansa, porque no se adormirá aquel que guarda a su pueblo. Aleluya, no hay por qué temer. Mardoqueo le dice: date prisa, porque sabrá Dios si para este tiempo el Señor te ha colocado. Es tiempo de hablar la verdad, es tiempo de traer el despertar en la mente y el corazón del ser humano. Mardoqueo sin temor. Y cuando aquel hombre, Amán, intentó ahorcar a Mardoqueo, él preparó una horca en su casa. Escucha bien. Los gobiernos y aquellos globalistas corruptos han querido sacar a Dios de las naciones. Y ellos han preparado un plan y Dios ha permitido todo eso. Pero esa es la horca. Esa es la horca. Donde han querido ahorcar a los hijos de Dios, así perezcan todos aquellos nuestros enemigos, perezcan todos, sean esparcidos todos. Y el Señor para este tiempo va a desarraigar todos aquellos, aleluya, enemigos del evangelio de Cristo, enemigos de la iglesia del Señor. Perezcan todos aquellos, así como pereció aquel enemigo del pueblo que se levantó con aquel edicto, tratando de eliminar la existencia de Dios acá en la tierra. Aleluya. Quedó avergonzado tal y cual como quedó avergonzado Faraón. Iglesia, estamos viviendo tiempo de oscuridad y tiniebla en toda la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista la gloria de Dios como nunca, porque la tierra está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios en todo el planeta Tierra. Es tiempo de que usted y yo como hijos asumamos el compromiso que tenemos de honrar a Dios, nuestro Padre acá en la tierra. No hay por qué temer. Mardoqueo no. Es que el que tiene a Dios no tiene por qué temer. Amán preparó la horca para matar a Mardoqueo. Entonces Mardoqueo le dice a Esther: si tú no lo haces, porque hay gente que piensa que sin ello no se podrá llevar a cabo. Escuche bien. Si nosotros callamos, las piedras hablarán. ¿Y cuántos hijos de Dios en este tiempo callado? Abre tu boca, que el diablo te ha puesto un silenciador en tu boca. Que solamente abren su boca para
arremeter con aquellos que están haciendo el trabajo de Dios. El enemigo, el problema tuyo es con el diablo. Pero Satanás no puede reprender a Satanás. Es tiempo de que te sacuda. Aleluya. Perezoso, ¿hasta cuándo dormirá? Despierta, dormirón, de ese sueño profundo. Aleluya, que Satanás te ha soplado. Es tiempo de despertar. Allí estaba Esther, creyéndose la gran cosa. Porque hay evangélicos que en otro tiempo no tenían nada, que hablaban así como yo estoy hablando. Pero dejaron de hablar así. ¿Sabe por qué? Pues la plata vale mono. Perezca tú y todas tus riquezas. Hubo un hombre que se le acerca a Pablo y le dice: véndeme ese don. Y Pablo le dice: hijo del diablo, arrepiéntete. No ha pecado contra mí, ha pecado contra el Espíritu Santo. Ruégale a Dios, quizás te perdone. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos homosexuales, cuántas lesbianas por allí hablando de que en lengua, relajando, bromeando de que están hablando en lengua, imitando a los evangélicos? Mucho cuidado. Y aquellas personas que realmente se prestan para jurar en nombre del Señor son los mentirosos. Dios no le ha hablado. ¿Cuánta gente hoy en día dentro del pueblo de Dios frustrado? ¿Por qué? Porque hay unos hijos del diablo que además viven profetizando de su propio vientre, y ninguna profecía se cumple. La profecía hace que el ser humano se vuelva a Dios, no que se vuelva más mundano. Por eso hoy en día hay tanta gente frustrada, porque se levantó alguien que supuestamente le dio una profecía diciéndole que ella debía de dejar a su esposo para casarse con aquel, porque esa era la voluntad de Dios, y hoy en día se encuentra en una desgracia. ¿Cuántos falsos profetas? ¿Cuántos falsos profetas? Los profetas de 2020 solamente veían jipeta, carro. Veían el año de la plata, del oro, y nos cerraron el planeta. Eso es unos mentirosos todos. Y lo tenemos ahí, todavía lo invitamos a los congresos, y esos son los que llenan la taquilla. ¿Sabe por qué? Por cuanto no creyeron al espíritu de verdad, Dios lo ha entregado a un espíritu de error. Es tiempo de nosotros despertar y llamar las cosas por su nombre. Mardoqueo le dijo: Esther, no te creas que tú eres la última Coca-Cola del desierto, pero de una cosa estoy seguro, de que Dios salvará a esta nación, de que Dios salvará a esta nación. Por lo tanto, levántate y date prisa, porque no creas que porque tú te encuentres allí en el palacio, no te creas que tú vas a ser salvo, porque el problema es que el diablo, a como dé lugar, quiere reinar acá en la tierra. Pero hace 2000 años Jesús compró esta tierra. Y hay gente que dice: no, porque todo eso tiene que cumplirse. Escuche bien, mientras que nosotros estemos aquí como iglesia, quizá usted no se siente ser la iglesia. La iglesia no es una transgresora del sistema. La Biblia dice que el inicuo no se puede levantar porque hay alguien que lo detiene. ¿Y quién lo detiene? Es la iglesia. La iglesia no puede conformarse a este siglo. La iglesia no está llamada para ser regida por el hombre. La iglesia está llamada para ser regida por el Señor. Sí, vendrá la persecución, sí, pero ya nosotros no estaremos aquí, porque el diablo tiene que respetar la autoridad que Cristo nos dio hace 2000 años. Toda autoridad se me fue dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y yo eso no lo necesito. Yo la he delegado a la iglesia. La iglesia es la que tiene la autoridad de Dios acá en la tierra. Y mientras que nosotros estemos aquí, el diablo no tiene poder. Aleluya. Por causa del tiempo de que no se arrepiente, hemos llegado ya a su final por este día. Será hasta la próxima y que Dios nos bendiga a todos. Bendiciones.